Hola, ¿cómo están, queridas personas que nos ven, que nos escuchan y que ya nos conocen en estas redes sociales? Estamos juntos en un conversatorio como cada 8 días porque queremos llevarte información valiosa de primera mano y que nosotros hemos experimentado para beneficio de todos ustedes. Compartir todo esto. Está conmigo Raquel Díaz de raqueldiaz.pnd y Vicente también de la misma cuenta. ¿Cómo están? Bueno, pues estamos encantados de estar aquí contigo una vez más. Quiero que sepas que me han escrito muchas personas, se han dicho que este espacio que hacemos contigo, Gaby, es muy enriquecedor. Quiero incluirlos a ellos también porque sin ellos no sería posible el enriquecimiento y, por supuesto, deciros que, claro, que este espacio es enriquecedor porque hacemos un equipo muy amoroso, con muchas ganas. Estamos súper contentos y agradecidos de poder estar aquí. Creo que hemos hecho buen equipo. Hemos ido cada uno poniendo un poquito de nuestro corazón, de nuestro conocimiento, para que todos los que hacen posible que esto se comparta y que llegue a más personas, sea realmente una cadenita de favores y de beneficios para toda la humanidad. ¿No te parece, Raquel? ¿No te parece, Vicente? Totalmente. Y encima con el tema que vamos a tratar hoy, pues aún más. Exactamente. En días pasados yo estuve presente en un webinar que tuvo Raquel Díaz, que me hizo favor de invitar, donde aprende uno muchas cosas. Y yo quisiera retomar de ahí una frase que a mí me hizo clic en la cabecita, y es que Raquel dijo, la tierra se ha sanado sola, no ha requerido de nada más. Y esto me lleva a que la tierra tiene tantos recursos que solita empezó a trabajar por ella misma. Y esto lo traslado al tema de hoy, el poder de la compasión. Raquel, inicio este conversatorio preguntando, ¿el ser humano es capaz de sanarse a él mismo? El ser humano, igual que todos los seres, tiene tanto amor en sí que podría sanarlo todo. Pero lo importante es que para sanarlo todo tiene que sanarse a sí mismo. ¿Te imaginas una célula de un pie intentando decir, ¡ay, hoy no funciona bien no sé qué parte del cuerpo, voy a sanarla yo? No, tú haz tu función perfecta y no te preocupes, que eso colaborará en que todo el cuerpo pueda seguir sanándose solo. Esta palabra que acabas de decir es muy cierto. El doctor Bruce Lipton nos comenta que nosotros no hemos comprendido bien esta función. Nosotros, los seres humanos, nos hemos dedicado a competir, más no a colaborar, que esa es la gran diferencia. Y eso nos ha llevado a situaciones extremas como las que hoy estamos viviendo, como el caso del COVID-19. Y entonces entramos en un pánico porque pensamos que la libertad nada más es externa y no nos damos cuenta de la libertad y la capacidad creadora que tiene nuestro cerebro. Y nosotros mismos, ¿no? Yo creo que incluso, mira, el ejemplo del COVID, nunca había hablado de esto, bueno, había hablado con Vicente, pero no lo había hablado en público, de que siempre estamos diciendo que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene que ver con nosotros. Y lo mismo pasa con el COVID, es decir, no a todos nos afecta de la misma manera, no a todos nos ocurre o impacta en nuestras vidas y nuestra realidad del mismo modo, ¿no? Es decir, podemos aceptarlo, aceptar la coexistencia, podemos competir, podemos verlo como una lucha, podemos tenerle miedo, podemos vivirlo de muchísimas maneras. Y esto, el COVID, no estoy hablando de las personas ahora mismo que están infectadas, estoy hablando de cuando impacta en tu realidad y cómo te lo tomas, ¿no? Desde tu casa. Es como poner un ejemplo de ponerte un espejo delante y empezar a jugar con el espejo según tu interpretación de la imagen que ves en el espejo, ¿no? Según tu idea de lo bueno, lo malo, dónde tienes que huir. Y estás en tu casa, ahí en esa intimidad de tu casa y en lo que tú piensas del COVID, se está reflejando todos esos miedos que tienes ahí ocultos o todas esas tranquilidades que tú tienes, tu manera de llevar las cosas. Y eso también nos habla de competir contra nosotros mismos o coexistir
contra nuestra idea del COVID, de lo que sea, del trabajo, de la familia, de lo que sea. Esto que estás diciendo me lleva a un punto que se llama justicia. Justicia en nosotros mismos, así como tenemos la justicia social en cuanto a esta situación de estrés, esta situación de salud, también nosotros requerimos un poquito de justicia, que es de lo que estás hablando. Saber qué es lo que nosotros podemos hacer de nosotros mismos, con qué contamos, pero antes que nada, conocernos y aceptarnos. Como tú dices, ver qué está reflejando la pantalla de la vida o qué está emergiendo. ¿Por qué tengo tanto miedo? O lo que comentábamos en un programa, ¿por qué salgo despavorida por rollos de papel de baño? ¿O por qué salgo corriendo a comprar más alimentos? ¿O por qué hago demasiado ejercicio para bajar ese nivel de estrés? Pues si estás en tu hogar, si estás confinado en un lugar de seguridad. Yo creo que es un poquito también de justicia y de autoconocimiento. Esto que estás diciendo tiene mucho sentido y creo que es importante que nos paremos un segundo aquí y retomemos esa idea de Bruce Lipton, que, bueno, para las que no sepan quién es el artífice de la biología de la creencia, es un biólogo molecular que, pues como cualquier persona que decíamos el otro día en el programa, ¿no? Cualquier biólogo molecular con 2 dedos de frente, como me pasó a mí, como le pasó a él, como le pasa, entiende el impacto de las emociones y los pensamientos en el ADN cuando se para un momento a observar y se para a mirar cuál es el mensaje químico que hay y se ve, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto y a lo que decías antes, volviendo a la idea de la Tierra, no lo hemos comprendido bien, la Tierra se sana sola, pongámonos en el lugar que nos pertoca, hagamos nuestro papel. Nos damos cuenta de cómo tendemos a exportar esos escenarios negativos y en ponernos en una batalla que nadie ha creado y que solo crea. Tengo que salvar la Tierra. ¿Quién la tiene que salvar? ¿Yo? ¿De qué? No lo sé de qué, pero yo la tengo que salvar. Tengo que salvar mi cuerpo. ¿De qué? De que yo ya presupongo que si estoy en mi casa voy a engordar 20 kilos por estar en mi casa sentado. O tengo que salvar mi cuerpo. ¿De qué? De la hambruna. Por tanto, voy a comprar toda la comida posible o todos los papeles de váter posible para salvar mi cuerpo. ¿Por qué no nos paramos, a ser honestos, a mirar un poco la realidad de lo que está pasando aquí y ahora en nuestras casas y empezamos por ese punto a ver la realidad más allá de nuestras ilusiones mentales? Es como, Vicente, es como mantener el vínculo con nosotros mismos. Totalmente, y a veces es una de las más difíciles tareas, ¿no? El volver a reencontrarnos, volver a tomar contacto, como has dicho, y deshacer esos pelos, esas imaginaciones que nos hemos creído y creado y que estamos constantemente alimentando y bueno, que nos llevan a más de lo mismo, como siempre estamos diciendo aquí. Y bueno, es la realización de la que siempre estamos hablando, poner realidad en nuestra vida, que es quitar las falsedades, las mentiras, las imaginaciones, las ilusiones, crecer, madurar. Creerás o estarás de acuerdo conmigo que le pusimos muchísimas cosas a nuestro exterior y olvidamos esa parte de la afiliación interna, de ese vínculo, de ese abrazo, de ese estrechamiento y de esa misma empatía que debemos de sentir con nosotros mismos y provocando esa compasión. Y la compasión no la puedo tener hacia los demás si no la tengo conmigo misma. ¿Sabes qué me estoy acordando, Gaby? ¿Tú has visto alguna vez la película Lo que el viento se llevó? Así es. Bueno, ¿sabes cuando Scarlett O'Hara ve que no hay opción posible de salir de donde está? Encima van en un caballo, el caballo no quiere caminar porque ve todo en llamas, tienen la opción de, vale, o traspaso esto y hago andar al caballo, o sí que vamos a morir, de verdad, porque nos vamos a quemar. Entonces, parece que todo está en llamas, pero hay 2 opciones. ¿Y qué hace? Taparle los ojos al caballo e ir para bajarle el volumen de lo externo y que el caballo no se paralice por lo externo y haga lo que depende de él. Y sobrevive, evoluciona, avanza.
Esa es una verdadera compasión. La compasión de tener la suficiente fuerza y amor propio para hacer lo que nos compete a nosotros en cada momento, desde ese amor por la apreciación del ser que somos y de los seres que van con nosotros también, ¿no? Haciendo nuestro trabajo, hacemos el trabajo de todos. ¿Cuál sería el itinerario para llegar a esa compasión, Raquel? ¿Sería ese vínculo, esa afiliación, esa empatía, esa compasión y llegar a la felicidad, a la realización personal, ya sin tanto adorno externo, ya sin tanto volumen de lo externo, para poder nosotros desde ahí comenzar a crear de una manera diferente? Ahora sí, lo que es un mindset, nuestra realidad, para poder ir avanzando, pero ya sin tanta carga y autosanándonos a nosotros mismos. Lo más importante que considero que es necesario, primero es aquietar. Es decir, es más importante una mente quieta que una mente positiva, porque la mente por naturaleza es positiva, pero si no la aquietamos, que es lo que depende de nosotros, esa positividad, esa luz, esa energía no se va a ver. Y luego hemos hablado muchísimas veces del amor incondicional, el amor sin condiciones. Y vamos a cambiarlo por otra palabra que para mí es un sinónimo, que es la apreciación. Cuando yo soy capaz de poner amor incondicional ante todo lo que en esa mente en calma, esa mente honesta, esa mente que da la bienvenida a lo que ocurre y no lo niega, no lo rechaza, no lo juzga como bueno o malo, eso inmediatamente nos va a llevar automáticamente a realizar todo el proceso de manera sencilla. Decía la Biblia en el Génesis, nos dice: no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, comed del árbol de la vida. Y la gente lo malinterpretó porque la Biblia es otra historia más, otra metáfora que representa las visiones de personas y su particular forma de comprender la realidad, ¿no? Y las personas interpretaron como que la ciencia estaba opuesta a la vida, al conocimiento, a las ideas internas, la exploración de, bueno, llámalo religión, llámalo filosofía, llámalo pensamiento, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Lo mismo que le sucedió a Descartes. Efectivamente. Que separaba completamente hasta que viene mi querido Damasio a decir que todo es un conjunto. Efectivamente. O sea, la ley cartesiana contra la ley, ¿no? De todo es uno, la ley de Einstein, ¿no? La ley cuántica de todo es uno. Bueno, pues lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia dice claramente, no dice el árbol de la ciencia, como constantemente escuchamos. Dijo el árbol de la ciencia, del bien y del mal, el árbol del juicio, el árbol de poner cosas como correcto, incorrecto, bueno, mal, positivo, negativo. ¿Para qué? ¿Para quién? Él te decía, come el árbol de la vida, de la experiencia, del vivir, no del árbol del juzgar, porque de un juicio viene de otro. Entonces, cuando estamos en un amor incondicional, un amor sin condiciones, ya no hay juicio. Y desde ahí automáticamente, en esa honestidad, la vida te va a llevar por el camino. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos como una hoja en un río, no tenemos que remar río abajo. El agua ya nos llega. Creo que todo esto que estás comentando es muy importante, pero sobre todo esta parte de dejarnos fluir. Y estamos hablando de la sensación y la percepción, de cómo estoy sintiendo y qué estoy percibiendo de todo esto. Yo creo que eso es muy importante, creo que eso es muy valioso, permitirnos sentir lo que siento. ¿Qué tienes que decir tú de esto? Porque pues viene también a colación de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? La honestidad del sentir y la humildad. Por supuesto. Y claro, después de estos dos pasos viene la pasión que te entra por la vida, por la experiencia de la propia vida.
Y bueno, el camino es que se hace solo, ya lo decía Raquel el otro día con la tierra se va a curar sola, el camino se va a hacer solo, lo único que tenemos que hacer es quitarnos del miedo de en medio de esas imágenes que nos, como dices tú, a veces atoran, nos ofuscan, nos paralizan, nos hacen creer que nos estamos moviendo hacia un lado a otro, pero realmente seguimos en el mismo sitio y no nos dejan hacer nuestro propósito o nuestros propósitos, no nos dejan movernos. Eso es parte también, Raquel, de un programa que traemos que necesito, o como decía mi mamá, lo quiero poner en contexto. Como decía mi madre, si todos se avientan por la ventana, allá vas tú también y te avientas. O sea, de manera inconsciente haces lo mismo que los demás. Si tú estás metido en las redes, sumándole a esa cabecita de que todo mundo hace esto, de que todo mundo hace eso, dices, bueno, pues yo también ahí voy y lo eso. Requerimos de esa calma, de esa paz mental para poder tomar decisiones, para permitirnos sentir con honestidad, para sentirnos humildes ante esta situación y decir, ¿con qué cuento? Tengo esto, sí lo siento, pero retomar esa parte de la compasión. Soy capaz de sanarme, acogerme a mí misma para poder dar el siguiente paso, amoroso, creativo, sostenido, con beneficio y poder sentir esa compasión hacia los demás. Todo empieza por ahí, por escucharse. Y escucharte es algo fundamental, porque además la vida nunca va a dejar que te paralices y nunca va a dejar que no te escuches. La mayor parte de las personas piensan que cuando te da la depresión o te da la ansiedad, esto es lo que está pasando mal, ¿no? Pero no es así. O sea, la depresión y la ansiedad vienen para ayudarte. ¿Cómo van a venir para ayudarme, Raquel? ¿Cómo van a venir para ayudarme a la depresión y la ansiedad? Sí, corazón, porque estabas no escuchando tu esencia y yendo por un camino que no te hacía bien. Entonces, la vida tiene dos opciones, o tú mismo tienes dos opciones, es decir, uy, me mando un bajón de energía para empezar a replantearme las cosas, o voy con mi Ferrari rumbo al cataclismo para nada. ¿Y qué es lo que ocurre? En ese amoldarse, en ese ir en nuestro Ferrari, como dices tú, amoldarse a un constructo enfermo, a un constructo social programado, a unas ideas que no nos están aportando y que no estamos revisando. Bueno, ese es nuestro Ferrari rumbo al precipicio. Por eso, esas incoherencias entre lo que pienso, siento, digo y hago, entre mi esencia y lo que estoy haciendo, se manifiestan como ansiedad, como una bajada del sistema. ¿Por qué? Porque si yo no tengo gasolina, el Ferrari no puede funcionar. O sea, que démosle las gracias a esas sensaciones que tanto rechazamos, abrámosle la puerta, démosle la bienvenida, porque realmente son la bajada de carburante, porque te ibas a estrellar. Esto que estás diciendo me lleva a ver que esta parte de la compasión que nosotros podemos sentir por nosotros mismos nos invita a los beneficios y a hacer ese poder del que estamos hablando, a tener un sistema inmunológico fuerte, a salirnos de esa parte del miedo e ir sanando, ir fortaleciéndonos a nosotros mismos. También nos invita a acelerar el proceso de recuperación en una enfermedad. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿te acuerdas del evento de cuando me caí y me rompí la cadera? Así que estoy de acuerdo. Fíjate que muchas personas, el no conocerse, los ha llevado a sentirse incapaces. Y en estos momentos está haciendo crisis esta parte. Está haciendo crisis el sentirse incapaces de poder crear, de poder relacionarse con el que viven. Perdimos esta parte de tacto y contacto.
que son cosas diferentes. Nos hemos olvidado de sentir a nosotros mismos, de tocar, de hacer uso de este sentido tan maravilloso que es el tacto, y que además nos vincula el contacto con nuestros hijos, hacerles una caricia, tocarles la espalda, demostrarles que estamos aquí vivos y presentes. Aprendemos también mucho con el contacto y con el contraste de ese contacto, ¿no? Fijémonos cómo ahora mismo estamos aprendiendo, y si escuchamos de nuevo y ponemos esta apreciación, podemos realmente sacar muchas cosas en claro de esta experiencia, porque uno aprende las cosas que quiere cuando se da cuenta de las que no quiere y ve ese contraste. Entonces, cuando yo no tengo quien me abrace, empiezo a estimularme comprendiendo el valor del abrazo y apreciándolo aún más. También apreciando que yo mismo me puedo proporcionar ciertas cosas que quizás pensaba que no estaban en mí y por ese contraste conectan conmigo, ¿verdad? Hemos aprendido la apreciación de correr el día que aprendimos a levantarnos. Y cuando tenemos la mente abierta y el corazón abierto para impulsarnos en ese contraste y no tenerle miedo al contraste, es decir, que el contraste sea un campo de posibilidad en el que jugar, todo fluye. Cuando pensamos que el contraste es un campo en base a esa programación de lo que tendríamos que hacer, lo que parece que tenemos que haber nacido con el libro de la vida ya todo aprendido, entonces es cuando nos metemos en ese hueco de miedo y no nos permitimos disfrutar del avance al que el contraste nos lleva. Y eso nos lleva al tacto, ¿no? Porque cuando yo empiezo a contrastar, a ver lo que tengo, de lo que pensaba que carecía, a lo que me conecta con que no carezco, darme cuenta de que todo estaba en mí y que además aprecio cuando está en mí y lo aprecio en mí, también lo aprecio en el otro, ese contacto conmigo mismo a través del contraste va uniéndome con todo lo que tengo alrededor. Fíjate que esto lo comento porque no sé si te ha sucedido, a mí en la consulta han llegado mamás que necesitan ser sostenidas. ¿Por qué el tema? Por este punto. Necesitan ser sostenidas y están esperando que otro venga y las sostenga emocionalmente, al grado que hay mamás que te preguntan, ¿y se vale decir quiero estar media hora a solas? Porque lo requiero. Cuando una persona empieza a cuestionarse ese punto de vista, está perdiendo esa parte de afiliación con ella misma, está perdiendo el vínculo. Y creo que es muy importante poderles comentar a todos los que nos ven en este hermoso conversatorio que tenemos cada 8 días, que somos merecedores de decir, stop, quiero tiempo. Es ese amor propio, es ese respeto a mi sentir, a lo que quiero, a lo que necesito en este momento, pero también tener la capacidad, por medio de algunas técnicas, de lograr sostenerme a mí misma, de lograr sentir ese amor y esa compasión y no estar esperando que venga el otro, que quizá esté en un conflicto peor que el mío, a sostenerme. Estoy completamente de acuerdo. Cuando era más pequeña, siempre ponía un ejemplo en mis escritos y era, cuando estás entre 4 paredes, no hay nada ante lo que fingir. No hay nadie con quien fingir, ni hay máscara que puedas sostener. Puedes sostenerlo un ratito, pero al final o te acabas convirtiendo en la máscara o al final la acaba cayendo la máscara. Y te das cuenta de cuáles son las cosas que forman parte de ti. Voy a ser más específica. Cuando yo llegué a Barcelona hace 16 años, era una niña que venía a estudiar. Y yo traía muchos aparentes problemas en mi mochila. Y tenía cosas. Y cuando llegué y me vi en esas 4 paredes, me di cuenta de que sí, obviamente, en mi vida había muchos problemas que no formaban aparentemente parte de mí, que luego comprendí que sí, que estábamos todos en el ajo, porque una situación, independientemente de que tú interpretes ser víctima o ser victimario, las dos polaridades del imán están, ¿no? Pero me di cuenta que había muchas cosas que tenían que ver conmigo, porque sin esas aparentes personas a las que yo echaba las responsabilidades de mi vida fuera,
las cosas me estaban siguiendo ocurriendo, las mismas cosas, me seguía sintiendo mal, o seguía habiendo vacíos en mí, momentos de pausa, momentos de... Y eso es muy importante, porque cuando uno aprende a estar consigo mismo, aprende a callar el volumen de los programas, aprende a escuchar el volumen del corazón y ese sube, ¿no? Lo que llevaba a Escarlata O'Hara a sobrevivir, entonces todo cambia. Entonces encontramos de verdad que somos el foco de nuestras vidas. Y es más, disfrutamos a solas de nuestra música y disfrutamos de la sinfonía cuando viene la del amigo sin depender de él. Esto que acabas de decir me gustó, el foco de nuestra vida. Y nosotros ponemos el foco en infinidad de cosas. Y nos dejamos al último, es más, diluimos nuestra personalidad, diluimos nuestra presencia por enfocar a todo mundo. Y el escenario de la vida allá arriba está, y está todo mundo jugando tu papel, menos tú, que estás como espectador permitiendo que todo mundo haga esto. Es por eso que me gustaría que les comentáramos ya, para cerrar este tema, Raquel, a todos aquellos que hacen posible que nosotros estemos aquí proporcionándoles este rato de conversatorio. ¿De qué manera podemos elevar esta compasión con nosotros? Los puntos, que nos des unos, Vicente, que nos des otros, para poder cerrar este gran tema. ¿Empiezo ya? Pues, venga, va. Vamos a seguir un poquito como la semana pasada, porque todo está unido, todo está muy relacionado, todo lo que hablamos siempre. Y así como ejercicio práctico, obsérvate, observa tus emociones. Como decía Raquel al principio, date ese espacio. La compasión, como todo lo que estamos viviendo, es un espacio de atención y hay diferentes espacios donde estamos atendiendo. Ahora atendemos al miedo, ahora atendemos a qué? Pues atendamos a lo que estamos sintiendo, pero no creyéndonos que eso es real. Básicamente, esto es muy importante para poder continuar. Entonces, no nos creemos que esto es real y entonces ya podemos atenderlo con madurez y dándole una visión más real al asunto. Vale, a ver qué pasa, a ver qué sucede, cómo va desarrollándose esto. Entonces, la emoción, que va a ser fuerte, tú la vas a ir observando y al rato se va a ir transformando y va a aparecer otra cosa. A ver qué aparece. Mantén esa curiosidad, ¿no? Mantén esa curiosidad a ver qué aparece. Puede ser un momento duro, pero se disipa, se transforma y luego viene lo que de verdad hay detrás. Y eso no te lo puedo contar, eso solo lo puedes ver. Y eso creo que es, bueno, uno de los mejores, de los más, ¿no?, actos de compasión que puedes tener contigo mismo y con los demás. Porque si empiezas a ver eso contigo mismo, empiezas a respetar tus emociones y lo que estás sintiendo en ese momento, sin juzgarlo, simplemente observando a ver qué pasa, también vas a ir aceptando a los demás, a sus emociones, a lo que están sintiendo y lo que suceda en ese instante, ¿no? Es primordial esa sensopercepción, observarla, sentirla y permitirle que se exprese, que se manifieste. Raquel. Bueno, lo primero que quiero decirte es una mente difusa, una mente que se pone a pensar en muchas cosas, es una mente deprimida, porque la energía se deposita en el lugar donde estás centrando tu atención. Entonces, estás alimentando con tu energía, con tu atención, estás alimentando un punto. Si alimentas muchos puntos, bajas de energía, pero también si alimentas un punto que no quieres que crezca, ese punto va a crecer. Entonces, me gustaría que te pusieses un cordón en la muñeca, un cordón que te recuerde, porque vamos a empezar como desde el principio, como si realmente no supieses a qué hacer nada de esto. Dices, Dios mío, han hablado de tantas cosas, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Ponte un cordón, una pulsera, algo que sea llamativo para ti, en el que vayas a depositar tu atención. Y quiero que cada vez que lo veas en el día,
respires profundamente 3 veces, con la idea, cerrando los ojos, con la idea de volver a ti, de escucharte. Y en ese momento, en ese espacio que en la respiración vas a crear, quiero que sepas que lo vas a crear automáticamente, porque cuando expandes la respiración, el pensamiento negativo no tiene lugar, es decir, le estás dando otro espacio, estás abrazando ese pensamiento negativo como una mamá que abraza a un niño que está llorando y lo estás atendiendo de verdad, por fin lo estás atendiendo en esa respiración. Quiero que observes lo que te dice ese niño, esa emoción, ese pensamiento lastimero, de dolor, quizás crítico, quizás angustiado, quizás lo que sea, y que le preguntes de corazón, vale, estoy aquí contigo, estoy aquí para ti. Tú piensas esto, ¿quieres alimentar ese pensamiento? ¿Quieres alimentar a ese niño? ¿O quieres darle unas caricias para que se le pase? Y ponerle en su lugar pensamientos positivos que ayuden a calmar a ese niño. Cuando tú te empiezas a ver con tus emociones como una mamá que está abrazando a ese niño, todo se va a trascender. Así que recuerda, ponte una pulsera que te haga mirar hacia ahí, que te haga ir hacia ahí amorosamente, observar cálidamente, para que ningún pensamiento negativo quede sin observar, y abraza ahí, porque eso es lo que te pide compasión. No te pide que digas, ¡ay, es un pensamiento negativo, fuera! No, te pide estar por él, que lo abraces, lo respires y lo trasciendas, lo dejes ir. En días pasados leía yo una invitación a un taller para sanar heridas del pasado, y en el enfoque que le daban era sanarte para no sentirte vulnerable. Y a mí se me ocurrió poner en la página de Matices precisamente que no te digan que sentirte vulnerable es malo. Yo creo que cuando nos permitimos con honestidad, con humildad, con respeto, sentir esa vulnerabilidad, somos capaces de conocernos mejor, de explorarnos mejor y de tomar la decisión más coherente que puede haber en la vida. Y creo fielmente que el poder de la compasión nos permite trascender, como tú dices, esos puentes o ese fuego que está enfrente a nosotros, al que le tenemos miedo y que nos sentimos incapaces, pero que si nos abrazamos desde el amor, ese sentimiento puro, si acogemos con una mirada compasiva nuestro ser y vemos la posibilidad, somos capaces de llegar del otro lado mucho más victoriosos que si estamos con una mente confusa, como tú lo acabas de decir. Y con el corazón más abierto, porque fijémonos, lo que has dicho es verdad. En nuestra flor de piel está nuestra fortaleza real. Fijémonos en la cálida piel de un bebé. Es completamente suave, sencilla, suave, delicada. ¿Y cómo es nuestra piel cuando vamos creciendo y nos vamos uniendo? Va dejando el rastro de nuestras heridas emocionales. La piel cambia y se constriñe y se seca y muestra las heridas de la lucha en nosotros. Son como nuestros status, los status de los que hablábamos el otro día. Pues, ¿y qué pasa muchas veces cuando empezamos a relajarnos? Que cambia totalmente. Todos hemos experimentado cómo el cuerpo puede cambiar. Ábrete a ello. Ábrete a sentir tus emociones. Ábrete a la delicadeza y la vulnerabilidad, como dices tú, Gaby. Yo estoy completamente de acuerdo. Pues mira, qué maravilloso conversatorio hemos tenido nuevamente hoy, con estos puntos importantes que ya mencionamos, que desde el amor propio, desde la
sensopercepción, desde el escucharnos, desde el sabernos capaces, desde no perder la identidad ni la afiliación, ese vínculo, ese tacto, ese contacto. O sea, son tantos puntos y tantas herramientas que te hemos dejado en esta charla, en este conversatorio, que deseamos de corazón que los aproveches. Tú que nos has favorecido con el visitarnos, con el compartir esto, y te reiteramos que vuelvas a compartir para que podamos llegar y apoyar de una manera diferente a todas las personas que nos vean. Raquel, infinitas gracias, un gusto estar con ustedes. Vicente, que de verdad es un placer estar aquí haciendo un gran equipo los tres. Igualmente, Gaby. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto.